El día de hoy vamos a ver la historia de David. El pueblo de Israel tenía muchos enemigos. Algunos de ellos eran los filisteos. Los filisteos eran un pueblo grande que era enemigo del pueblo de Israel y no adoraban a Dios, adoraban a otros dioses, pero no adoraban a Dios de Israel. Los filisteos entraron en guerra con los israelitas. Ellos estaban en este monte, había un valle y después estaba el otro monte. Israelitas, filisteos. Iban a estar en guerra, pero antes de estar en guerra, la gente se pone con campañas cerca de ese lugar para no tener que desplazarse mucho. Y estaban todos unos en este monte, otros en el otro. Y de repente, del monte de los filisteos salió un gran hombre. Este hombre se llamaba Goliat. Él tenía una espada muy grande, una espada gigante. También tenía una gran armadura. Y él salía de su campamento y gritaba muy fuerte: ¡Hijos de Israel! ¿Hay alguien que se atreva a derrotarme? Nadie puede contra mí. Si me derrotan, yo y mi pueblo los serviremos. Pero si yo los derroto a ustedes, ustedes me servirán. Este hombre salía con su gran espada y lo decía una y otra vez. Se burlaba mucho de los israelitas, pero todos los israelitas tenían miedo. Nadie se atrevía a ir con ese hombre. Ese hombre se llamaba Goliat. Nadie se atrevía a ir con Goliat. Goliat les daba mucho miedo. Él era muy alto. Todos decían que Goliat era un gigante porque era muy alto. Yo me veía chiquitita al lado de él. Goliat era grandísimo y tenía una gran espada. Y salía y gritaba a todo el pueblo. Los del pueblo estaban asustados. En todo esto, David era un joven, como les decía. David no nació en una casa noble, ni tenía mucho dinero. Al contrario, él era un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas es una persona que se encarga de cuidar a, diferentes animales. Pero si es un pastor de ovejas, evidentemente cuida a las ovejitas. Ustedes han visto a las ovejitas, ¿no? Aquí tenemos una ovejita y aquí tenemos otra. Una ovejita. David cuidaba a estos animales, los pastoreaba y los llamaba. Estos animales son animales dóciles. ¿Qué significa dóciles? Significa que la ovejita siempre está calmada, la ovejita siempre está muy tranquila. Eso significa ser dóciles. David cuidaba a todos esos animales. Bueno, entonces David no estaba en el campo de batalla, ¿verdad? David estaba con su papá en su casa. Pero sus hermanos sí. David tenía 7 hermanos. 7. Él era el más pequeño de toda su familia. Entre sus hermanos estaba Eliab, Abinadab y Sama. Ellos eran los primeros 3 hermanos. Y ellos sí estaban en la guerra. Ellos fueron porque ya eran grandes. Y entonces el papá de David le dijo: David, tienes que ir con tus hermanos y llevarles comida. Tienes que llevarles estos quesos, este pan, para que coman y estén bien. Y David fue. Y ya fue con sus hermanos, les dio comida. Y en eso, cuando David estaba con sus hermanos, Goliat salió con su gran espada. Y salió y volvió a gritar: ¡Hijos de Israel! ¿Quién se atreve a derrotarme? Y todos estaban muy asustados. Nadie se atrevía a derrotarlo. Entonces David preguntó quién era él. Y le explicaron que era Goliat, que era un gran gigante y que había pasado por ahí muchas veces. Y David no podía creerlo porque nadie lo había derrotado. Habían pasado 40 días. 40 días desde la primera vez que Goliat salió y molestó al pueblo de Israel. 40 días. ¿Pueden imaginarlo? Muchísimo tiempo, más de un mes, y nadie se había atrevido a ir. Todos tenían miedo. El rey, los mejores guardias, todo el pueblo estaba atemorizado y en 40 días nadie había ido a derrotar a Goliat. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, David oyó lo que estaba diciendo Goliat y dijo: yo voy a pelear con él. Porque ¿cómo puede este Goliat, que no es de nuestro pueblo, cómo puede venir a nosotros y molestarnos así? No es posible.
Y entonces empezó a decir esto Goliat a todos. Les decía, pero ¿cómo nadie ha ido a derrotar a Goliat? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo? Y así fue, nadie había ido. Entonces el rey Saúl oyó lo que estaba diciendo David y lo mandó a llamar. Saúl y David ya se conocían desde antes, pero no como guerreros, sino porque David tocaba el arpa, tocaba un instrumento musical y le iba a tocar al rey. Pero un músico no se parece nada a un soldado, ¿sí? Bueno, entonces David llegó con el rey Saúl y el rey Saúl le dijo, no estés diciendo estas cosas. Y David le dijo, nadie se preocupe, yo mismo iré y pelearé con ese soldado. Yo iré a pelear con Goliat. Y el rey Saúl le dijo, pero ¿cómo es posible que tú quieras ir a pelear con Goliat? Eso no es posible, tú eres un niño. Y le dijo, pero yo soy un pastor. Y cuando un animal grande viene y se roba a las ovejas de mi padre, yo tengo que pelear con osos, grandes osos y leones. Grandes animales. ¿Ustedes se imaginan peleando un muchachito con un oso o un león? Son animales grandes. Aquí tenemos un oso, aquí tenemos un león. Son animales muy grandes, pesan hasta 180 kilos. Ustedes pesan máximo 50 kilos. Eso es demasiado. Pero David los vencía. Entonces el rey Saúl le dijo, bueno, irás, pero te pondré mi armadura. Y entonces a David le pusieron una gran armadura pesada de muchos metales. Y ya que se la acabaron de poner, David dijo, no puedo moverme, no he ensayado estar con esto, ¿qué hago? Y entonces se la quitó. Se quitó toda la armadura y dijo, yo voy a ir a pelear con Goliat sin ninguna protección. Y todos dijeron, pero ¿cómo? ¿Sin ninguna protección? Con ese gigante, y es mucho con que vayas. Pero él dijo, yo voy con el Dios de Israel. Entonces fue, cerca había un estanque. Entonces fue y recogió 5 piedras. 5 piedras. Y las guardó en su bolso. Y se fue a pelear con Goliat. Y entonces Goliat seguía gritando, ¿quién se atreve a derrotarme? Y David dijo, yo iré y pelearé contigo y mostraré que nuestro Dios es Dios de Israel. Y Goliat se rió de David y lo maldijo. Goliat era malo, lo maldijo. Y le dijo, ¿cómo crees? Y David le dijo, voy a pelear contigo, te voy a matar y voy a agarrar tu espada y te cortaré la cabeza. Y Goliat se rió y lo maldijo. Entonces David se preparó y fue con Goliat. Y cuando Goliat estaba agarrando su espada y se estaba acercando a David, David se apresuró y sacó una piedra de las que traía en su bolso y su honda. Esta es una honda. Ahorita casi no se usa, pero es un instrumento muy poco utilizado y no es tan peligroso como una espada, ¿no? Entonces, esto lo haces así y tiró la piedra. Por eso veremos más tarde una alabanza donde hacemos así. Pero bueno, David sacó esta piedra, la puso en su honda y la empezó a girar en el aire. Y la lanzó. ¿Y qué creen que pasó con el gran Goliat? Le dio, dice la Biblia, que le dio en la frente. Y que ese golpe fue tan grande que al instante Goliat cayó en tierra. Nadie se esperaba eso. Goliat ni siquiera hizo nada. No se pudo acercar a David. Un gigante tan grande derrotado por un niño. David rápidamente se acercó, tomó su espada y le cortó la cabeza. Después de hacer eso, todos estaban muy sorprendidos. Nadie creía que David pudiera ganar esa batalla. Entonces todos los filisteos se asustaron y se acordaron que David había dicho, que Goliat había dicho, que quien lo derrotara, entonces todos los filisteos iban a servir al pueblo de Israel. Entonces todos se asustaron y se echaron a correr y corrieron y huyeron. Y entonces el pueblo de Israel los persiguió y el pueblo de Israel ganó la batalla. ¿Esto qué nos enseña, niños? Esto nos enseña a que con Dios podemos hacer grandes cosas. Tanto vencer a un oso o a un león, como vencer a grandes gigantes. Tal vez nosotros no tengamos que enfrentarnos a eso, pero nos tenemos que enfrentar a otro tipo de cosas. Y nosotros podemos pasar cualquier adversidad si Dios está con nosotros.